¿Estás en el espectro? ¿Alguna vez pensaste que podrías ser autista? Esa pregunta nos viene a hacer el psicólogo argentino Matías Cadaveira, que ya estuvimos hablando de él antes y que ya lo tenemos acá. Muchísimas gracias por estar hoy y te recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Con esa charla, conferencia, vas a estar en el Teatro Estela el próximo miércoles 20 de noviembre. 20:30. A las 20:30 horas. ¿Por qué tenemos que hacernos esa pregunta, si alguna vez pensaste que eras autista? En principio, para romper un poco el esquema o el mito de creer que el autismo es infantil o que el autismo solamente está en la niñez, porque eso esconde que tal vez cumplís 18 años y te curas del autismo. Y la realidad es que el autismo no es una enfermedad que nos acompaña o acompaña a la persona que cursa su desarrollo con una condición dentro del espectro autista a lo largo de toda su vida, con más o menos necesidades de apoyo. Cuando hablamos de las necesidades de apoyo, hablamos de estos desafíos que cualquier persona puede tener y tiene en cada área del desarrollo. Para tener autismo y tener un diagnóstico de autismo, tenés que tener dificultades puntuales en la comunicación, en la socialización o en la comunicación social y en el área de las conductas y los intereses, que requiere pensar que tal vez tus intereses siendo autista son un poco más limitados, específicos, hasta pueden ser grandes especialistas en algún tema en particular, pero que eso se supone como cierta interferencia a la hora de interactuar con los demás. Y a la hora de interactuar con los demás también estamos interferidos, no solamente por nuestros propios intereses, por nuestras dificultades de comprensión, de comunicación, por la falta de lectura de un código social compartido, sino también por cómo manejamos a veces los estímulos sensoriales. Hay autistas que son hipersensibles auditivos, hay otros que son más hipersensibles táctiles, que no toleran tanto el contacto o una etiqueta, o que comen muy poco o que están en un estado crítico de nutrición porque comen 2 alimentos. La realidad es que es muy distinto una persona autista a otra, claro. Y también es muy distinto a cómo vos podés llegar a estar preparado o no siendo padre a la hora de recibir un diagnóstico en uno de tus hijos, o si sos adulto, dependiendo cómo fue tu historia de vida, si tuviste un diagnóstico acertado en su momento o si tuviste 7 y digamos que no fueron los correctos hasta que finalmente te das cuenta que estás en el espectro. Claro, cuando hablamos de espectro es porque sería como, hay como una, no sé si es graduación, no sé de qué manera ponerlo, pero hay como muchísimos niveles, ¿no? Recién lo decías, no existe un autismo. Y hablamos de niveles, pero hablamos de niveles de apoyos. Antes hablaba de niveles de autismo. Bien. Antes, por eso la obra empieza así, ¿no? Como esto de dónde partimos y por qué estamos tan equivocados a la hora de decir, bueno, este es reautista. Claro. O no se le nota el autismo. Che, está re bien tu hijo, no se nota. Y vos son cosas que decís, no quiero escuchar más. Claro. Ni para bien, ni una discriminación positiva, ni ningún tipo de exclusión. La realidad es que hablamos de niveles de apoyos. Una persona es autista o no es autista. Si cumplís criterios diagnósticos para el autismo, sos autista. Pero también aparece la pelea de que, no, yo no quiero que a mi hijo le digan autista. Yo prefiero que digas con autismo. Claro. Y después vienen los autistas y dicen, mira, el autismo me define, definitivamente me define y sobre todo te define a vos como persona que no me incluís. Entonces hablamos de niveles de apoyos. ¿Qué tantos apoyos precisa esa persona para poder desplegar mejor su ser, su personalidad o su potencial en cada contexto? Yo te escuché en una entrevista que justamente decías eso, que los tratamientos lo que buscan es reforzar a la persona para que pueda manejarse en este sistema, ¿no? En el que capaz que le cuesta un poco más. ¿Cómo es ese reforzar a la persona? Está bueno esto, porque te escucho y ya me llevo a replantearme a mí mismo lo que voy diciendo cada vez, ¿no? Porque por un lado tenés los profesionales que abogamos no solamente a reforzar o fortalecer a la persona autista, incluso enseñándole habilidades para una mayor autonomía, claro, sino también en los entornos, en cómo fortalezco los entornos para que sean más amables. Entonces ya el que se especializa en tratamiento ya tiene que ir más allá del consultante o del paciente. Tiene que ir a las escuelas, tiene que ir a las casas, tiene que ir a los medios, o tenés que escribir, o desde qué lugar vos fomentás mayor
convivencia, mayor inclusión, no puede ser solamente a partir de tratar al autista. Eso sí me queda como bien claro. Y después tenés la otra corriente, que son como más otro tipo de profesionales con otro tipo de corrientes o de formación, que tenés los que no dan diagnóstico y que te dicen, no me hables de autismo, pero vos decís, ojo que te estás perdiendo un montón de tratamientos que tienen validación científica, se han comprobado que funcionan desde ese lugar. Y además, si no das un diagnóstico, incluso si lo sabés, como me contabas hace un ratito antes de iniciar el programa, de esta persona adulta que a partir de una entrevista con ustedes se dio cuenta que podía estar dentro del espectro, y el profesional que la trataba, ¿qué pasó? Hay muchos que no están formados, lo puedo entender, pero si vos sabés o suponés, y podés decir no sé, por ser profesional, y derivar a alguien que sí crees que puede estar especializado y ayudarte mejor. Y después tenés los otros profesionales que son los que buscan corregirte todo el tiempo. Entonces, un autista tiene una autoestimulación, manos en los bolsillos, manos quietas, o métodos aversivos, donde si de repente hay una conducta que te puede llegar a ser nociva para mí, o vos te podés lastimar a vos misma, hay muchos profesionales que hacen todo mal y que te pueden llegar a lastimar para que no te lastimes. Tirarte aerosol en los ojos con agua o apretarte una mano. La verdad es que a lo largo de la historia y de mis formaciones he escuchado cada cosa terrible con tal de corregir al autista para encajarlo y que sea lo más funcional. O sea, eventualmente es que está atado a un sistema de creencias. O sea, porque estamos hablando como de ciencia, pero por el momento lo que contás parece que esté también agarrado a yo creo en esto o no creo que sea tan así, por más que sea un profesional, pero... Total, esos serían los tratamientos no basados en la evidencia, o los tratamientos basados en evidencia hoy en día mentirosa, que tiene que ver con los conductistas acérrimos de antes, que buscaban corregir conductas, modificación de conducta, y si vos te saludo y vos me saludás y por primera vez saludás, muy bien, y te doy un chocolate, por ejemplo. Y muchos adultos, recompensa necesitamos todos, lo puedo entender como tal, ¿no? Qué sé yo, a mí me encantaría que salga todo bien y después, no sé, alguna recompensa, que sea algún comentario que pueda recibir, algún mensaje, o... Eso me gusta y me hace a mí darme más ganas para ir a otra entrevista el día de mañana, lo puedo entender. Pero que la recompensa sea comida, me parece un poco raro, o al menos que siempre sea comida, me parece raro. Busco como psicólogo que la recompensa sea lo que a vos más te interese. Y eso es que yo me tengo que interiorizar en cuáles son tus intereses y yo ir por ahí. Claro. En vez de exigirte a vos que vengas más por acá, porque esta es la normalidad. Bueno, no me siento normal ni ahí, pero se entiende. Es un tema que nosotros vemos que con los conceptos y con todos los años, o sea, como está en plena construcción, ¿no? De alguna manera, por lo menos de entender lo que sucede. Te diría está en pañales, pero nosotros notamos de repente con las entrevistas y eso, es que van cambiando muchas cosas. De repente en un momento, hace 2 años, capaz que estamos hablando de trastorno así, porque estaba denominado así, pero ahora de repente, o de TGD. Exacto. Eso se ha dado también de escuchar más a los pacientes y llegar como a algunas conclusiones a través de construir junto con las personas con autismo, o es ciencia pura y dura? Tenés la parte de ciencia pura y dura donde, por ejemplo, autismo infantil, hoy en día todavía quedan resabios de ese diagnóstico porque existió en los 80. Después pasó a ser considerado TGD, trastorno generalizado del desarrollo. Y este TGD se dividía entre autismo, Asperger o TGD no especificado. Cuando se dieron cuenta que esas diferencias eran muy sutiles y se peleaban los padres como dicen, no, mi hijo no es autista, mi hijo tiene Asperger, o ese tipo de cosas, cuando lo que se estaba haciendo ahí era preponderando un perfil cognitivo o lingüístico en vez de valorar y preponderar a la persona en sí, se dieron cuenta que las diferencias eran poco sutiles y que el espectro, justamente esto que vos mencionabas hace un ratito, tiene que ver más con un arco iris y más con diferencias sutiles, que estas diferencias, por más que vos no tengas tal necesidad de apoyo hoy, porque tu coeficiente intelectual es de 140, quizás cuando termines el secundario no consigas trabajo y no puedas sostener una carrera, tu nivel de apoyo, por más que tengas altas habilidades intelectuales, va a pasar a ser mucho más grande que el que tenías a los 7, 9. Entonces esto es muy dinámico. Entonces centrarnos en decir tal cuadro de autismo es de esta manera y va a ser así toda la vida es bastante complejo, pero sí las familias y las personas autistas empiezan a darse cuenta que la T de trastorno tampoco me identifica,
lo puedo entender que es el diagnóstico médico actual y que en los papeles tengo que poner TEA, pero ustedes hablaban de condición y la T de trastorno te lleva más enfermedad. Y yo quiero justamente correr esa imagen y limpiar esa imagen que nos hicieron creer que el autista había que corregirlo, que había que curarlo, porque no se cura el autismo. No era nada más peyorativo que decir el trastornado. Una cosa, ¿no? Una pero vos decís, total, pero todos los diagnósticos tienen la T adelante. Trastorno de ansiedad generalizado, trastorno obsesivo compulsivo, y es una traducción del inglés. Entonces, es lo primero que les explico a los papás, que no se pierdan en la T. La E me suena fantasma, por eso le estás en el espectro, entonces hasta hacer algo de humor con eso. Y autista tiene un nuevo valor ahora. Antes era como el raro, el sapo troposo, el que había que dejarlo ahí por temor a que se contagie mi hijo de sus conductas, ¿viste? Hoy en día creo que perdimos mucho el miedo en relación al autismo, al menos ese miedo inicial. Y hoy en día uno, si va a ser padre, tiene que saber que 15% de probabilidades de que tu hijo tenga una discapacidad ya están de por sí, porque el 15% de la población mundial tiene una discapacidad y 1 de cada 36 en el mundo tiene autismo. Entonces, ¿por qué no te puede tocar a vos? Totalmente. ¿Qué pasa con los adultos y el autismo? Que capaz que es como la franja que está más invisibilizada, ¿no? Como que uno... ¿A qué se debe? Mucha gente que a veces lo diagnostican, hace ya algunos años, capaz que empezaron a diagnosticar adultos de 30 y pico, pero no es algo que a los 30 y pico vos te vayas a preguntar después de que, bueno, tuviste una vida, que quizá tuviste tus problemas de relacionamiento, lo que sea, pero bueno, debe ser por cómo soy, por mi personalidad, por no sé qué, y de repente está ese alivio de cuando te diagnostican. ¿Qué pasa con los adultos que están dentro del espectro? Estamos en un momento particular con respecto a adultas y adultos, porque antes no se creía que o sí se creía que no, un adulto podía ser autista, pero diagnosticado desde niño. Claro. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? ¿Dónde hay adultos autistas? Hoy en día cada vez hay más. ¿Vieron que les dije 1 de cada 36? Sí. Esas investigaciones son de Estados Unidos del 2023 y es con respecto a niños. En adultos, la investigación más reciente es de Inglaterra y es 1 de cada 45 adultos está dentro del espectro. Son cifras, ¿no? Si vos te vas a otro país, va a ser otra, y en Latinoamérica se manejan números un poco desactualizados, que es 1 de cada 100, que son números más de autismo Europa, y no tenemos números reales que sean propios de nuestra cultura y más de prevalencia latinoamericana. No obstante, yo creo que como ahora se rompió ya un esquema que antes no se creía que se podía diagnosticar adultos y ahora sí, cada vez hay más. Y entre esas búsquedas también hay muchos autodiagnósticos, donde yo cada vez recibo muchas más consultas de adultos, pero que ya vienen, creo que puedo ser autista. Hice tal autotest, me dio tantos puntos. A lo cual esa búsqueda del diagnóstico lo puedo entender que como adulto la tengas, pero refiere a que tuviste muchos fracasos con profesionales que no te han sabido orientar. Y muchas veces no siempre es tan así. Podés ser autista o podés ser neurodivergente y tal vez tu condición sea otra, o podés tener autismo, pero te habían diagnosticado TOC, o te habían diagnosticado TDAH, déficit de atención con hiperactividad, o tenés ansiedad. Y lo que muestran las investigaciones es que muchos adultos que no tuvieron el diagnóstico a tiempo, hoy en día siendo adultos tienen co-ocurrencias. Tienen 4 diagnósticos, cumple criterios para 4 diagnósticos. Porque como no se dio atención plena en el momento en que más lo necesitaba, bueno, empecé a vivenciar más ataques de pánico, ansiedad. Mis intereses fueron... que se podía haber prevenido antes dando un diagnóstico lo más correcto posible. Ahí va. Igual la vida adulta, cuando uno se encuentra con tantas puertas que te cierran, también, ¿no? Despierta un montón de sintomatología de ansiedad, depresión, ideación suicida, cuando antes no se asociaba tanto al autismo, y está muy asociado en adultos. Tampoco se creía... Te hablaban de que las personas sufrían de autismo, era una forma que se corrige ahora, ¿no? Las personas no padecen el autismo, la sociedad padece el no saber cómo incluir a los autistas. Un padre puede padecer el diagnóstico de su hijo, un autista puede padecer que lo echaron del trabajo, que no te entendió vos o vos eras mi pareja y estoy como con una pareja neurotípica y no estoy entendiendo. Puedo padecer un montón de cosas, pero el autismo en sí creo que lo sufre más el entorno que la propia persona.
pero sí muchas personas sufren la falta de inclusión, el 60% de los estudiantes sufre bullying, el 80% de los adultos autistas está desempleado. Eso sí se sufre más que tener autismo en sí. Matías, está Bueno, faltaron 200 preguntas, ¿no? Mati. La inclusión, el trabajo, la educación, para todo igual, justo es el gancho también para que la gente el 20 participe de esta jornada que va a estar en el Estela a las 20:30. Contaros un poquito. Estamos hablando de todo esto, pero ¿cómo es la dinámica? Porque capaz que entiendo que al ser teatro y vos tenés una formación también en teatro, sea algo distendido, ¿no? La idea es que sea algo distendido, no función distendida en sí, sino algo distendido en cuanto es relajado. Pensar, la propuesta inicial es que no sea una conferencia, digamos, direccionalmente para un solo sector. Salir del nicho y empezar a darnos cuenta que tenemos que formarnos en autismo todas las personas, que el evento puede ser algo divertido, no tiene por qué ser un taller de llanto, claro. O sí, pero además también un taller de risa. Y empecé como, a medida que voy dando cada vez más conferencias, me siento más stand-upero, pero sin querer me llevé ahí. No te lo vendo como un monólogo ni como un stand-up, pero tampoco como una conferencia de salud solamente, sino como buscar, a partir de explicar un tema en particular, como podría llegar a ser el camuflaje. En adultos hay mucho camuflaje, mucho enmascaramiento. Desde un lugar divertido, desde un lugar de pregunta para que vos mismo te empieces a cuestionar qué cosas no viste de los demás, qué cosas no viste de vos mismo. Y así hay como una serie de pasajes, ¿no? Que son como diapositivas, no son diapositivas, son animaciones, es un poquito más actualizado. Y partimos desde el diagnóstico temprano hasta el diagnóstico oculto en muchos adultos que todavía no saben. Y por ende la obra o el unipersonal va dirigido a todo público, ¿no? Excelente. No va dirigido a un sector en particular esta vez. Clarito todo. Matías, muchísimas gracias por haber estado hoy acá y haber compartido chicos. tu tiempo con nosotros y obviamente todo lo que sabes. Gracias. Muchas gracias. Placer. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, a unos reclámenes, porque venimos con el tucuta, con los ladillones. ¿Cómo te gusta? Ahora en unos minutos. Ya venimos. Se formó el guaguancó, tamborcito, tamborcito. Se formó el guaguancó.